Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días, bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy estamos desde Areguá, ya juntamos todas nuestras cosas y nos vinimos de vacaciones. ¿Por qué? Porque vengo a contarte sobre un evento muy importante que se está haciendo en Areguá, que es justamente una feria del mango, así como escuchaste. Se hacía la feria de la frutilla, ahora se hace la feria del mango acá en Areguá de la mano de la gente de Senatur. Y tenemos acá, como pueden ver, 9 expositores que te traen diferentes productos de diferentes maneras de elaboración de diferentes mangos para que vos los puedas degustar. Así que no te podés perder de venir acá y probar todas las delicias que tiene Areguá para vos. Bueno, ya venimos a la cocina y te tengo que presentar la lista de mise en place. Ya estuviste viendo todos los productos que tienen en esta enorme feria, así que vamos a ver la mise en place que tenemos para la preparación de hoy. Para la preparación necesitamos un mango, cantidad necesaria de esencia de vainilla, 500 ml de leche, una cucharada de almidón y 3 yemas y un huevo. Bueno, ya tenés todo, ya sabes todo lo que necesitas para esta preparación. Es súper fácil, súper básica y por sobre todo te va a ayudar a poder preparar diferentes cosas dulces con el mango. En este caso, ¿de qué te estoy hablando? Estoy hablando de una crema pastelera. Una crema pastelera súper fácil. Normalmente acostumbramos a, como postre, preparar la crema pastelera, ponerle un papel film y dejarla descansar en la heladera por lo menos por unas 3-4 horas para que tome un buen frío y después poder degustarla. Así queda como una crema helada. Bueno, haremos exactamente lo mismo, solo que vamos a agregarle mango. Entonces vas a tener como una crema helada, pero saborizada con este fruto bastante particular. Vamos a arrancar. Vamos a agarrarnos un mango, en este caso este vendría a ser el mango brasilero, justamente bastante dulce, pero con una textura increíble para lo que estamos buscando hacer. Lo pelamos. Preferentemente siempre trabajen con pelapapas. Recuerden que el pelapapas hace rendir mucho más la carne o la pulpa de todos los ingredientes que estemos trabajando. Entonces usamos esto, vamos a sacarle bien todo el exceso y vamos a cortar unas cuantas porciones o láminas de el mango. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que mixar. Vamos a mixarlo para poder agregar a la crema pastelera. Entonces lo cortamos acá, ahí tenemos una lámina, acá tenemos otra y acá me agarré justo el carozo, ahí está, sacamos otra, ahí está. Unas cuantas. ¿Qué hacemos con los restos, con los despojos? Terminamos de laminar y el resto le podemos poner un poquito de azúcar y un poquito de agua y lo llevamos a una olla para que empiece a generarse un almíbar saborizado con el mango. Entonces no desaprovechamos nada. Esto lo ponemos a un lado y ya vamos a arrancar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a cortar en pequeñas piezas y lo voy a meter en una jarra de mixer. O en tu caso puedes hacerlo en licuadora. Preferentemente no quiero que lo mezcles con nada, ni con agua ni con leche, porque se hace un poquitito más difícil después concluir con la preparación. Este mango es bastante noble. ¿De qué hablo? Es súper suave, entonces simplemente con generar una fuerza motora con el mixer ya vas a tener una buena pulpa de mango sin tener que usar ningún otro líquido. Tiene mucha agua esta fruta, entonces te va a ayudar para eso. Mientras tanto, mientras preparo el resto de mis cosas, es hora de hablarte de Dismar, la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada, combatiente de la celulitis y la obesidad. Además de eso, te ayuda a darte un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya volvemos, arrancamos con lo que va a ser la preparación de la crema pastelera. Una crema pastelera básica, súper clásica. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a primero separar los huevos. Les dije 3 yemas y un huevo entero. Entonces vamos a poner primero el huevo entero. Lo disponemos directamente acá. Y vamos a ir poniendo en otro recipiente lo que van a ser las claras. Las claras no las tiren, ¿sí? Recuerden que la clara ustedes pueden usarla para hacerse un merengue y poder acompañar también esta preparación, o incluso si ustedes están pensando hacerse, por ejemplo, una torta de mango, entonces la decoran con merengue. No desaprovechemos ningún ingrediente. Recuerden que hay que tratar de sacarle jugo a todo lo que tengamos. Entonces vamos separando las yemas.
Siempre, si es posible, trabajen con una balanza. ¿Por qué con una balanza? Porque recuerden que la pastelería es muy exacta, no se hace mucho a ojo. Las pocas personas que saben hacer cosas dulces a ojo son virtuosas, las que no, usamos balanzas. Bueno, dejamos esto a un lado también, las cáscaras, la clara la reservamos también, esto lo guardan en la heladera con un papel film y lo utilizan. Tenemos entonces un huevo y 3 yemas. Bueno, mientras tanto te hablo de grano para productos frescos de calidad a tu mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar mbejú. Todo lo que necesites al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, tenemos entonces las 3 yemas y el huevo separados. Vamos ahora a pesar en total unos 500 ml de leche. Entonces agregamos, nos guiamos por la balanza y conseguimos 500 ml. Bueno, reservamos aparte otra vez. Ahora, el azúcar. El azúcar vamos a obviar la parte del azúcar. ¿Por qué el azúcar lo vamos a obviar? Porque vamos a utilizar solamente el dulzor que tenga la fruta, en este caso el mango. Entonces tenemos, por un lado tenemos la leche, tenemos los huevos, tenemos también el almidón y la esencia de vainilla. La esencia de vainilla, ¿en qué punto lo agregamos? Acá, lo agregamos con la leche, pero no toda. Vamos a agregar otra parte al final. Recuerden que todas las esencias se evaporan cuando las llevamos a cocción. Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo dejamos acá, va a tomar un poco de tiempo y después va a evaporarse. Entonces vamos a dejar una parte de la esencia para agregarla al final. Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte y después ya estamos trabajando con el resto de los ingredientes. Vamos a hacer la pulpa de mango, vamos a mezclar todo y vamos a empezar a trabajar. Así que no te muevas, que ya volvemos. Bueno, estamos acá con Hilda, estamos justamente presenciando todos los productos que ella tiene. Tiene licor, tiene chutney, tiene diferentes cosas. A ver, quiero que me cuentes más o menos ¿cuándo empezaste con esto? Yo es de helado artesanal. Ajá, y empezaste con hace 3 años, ¿estás con la senatura haciendo esto? En la universidad y me huevo ya por 3 años, pero siempre voy a helado artesanal allá por 15 años. Ah, 15 años ya trabajando. Allá por la trabajando. helado artesanal de frutilla, Juan allá por la helado artesanal de mango, mango verde, mango maduro, allá por el lado de mandioca, de choclo, maní y de toda fruta. Buenísimo. ¿Y qué esperás? O sea, ¿te gustaría que esto llegue a mayores instancias como lo es la Feria de la Frutilla, que mueve mucha más gente? Sí, me gustaría. Claro, porque sería una doble salida para vos, porque también trabajás en frutilla como trabajarías también en mango. En mango. ¿Y qué productos tenés acá ahora mismo? Y ahora mismo tengo acá mi producto de chantilly con mango, tarta y después tenemos jugo, acá tengo helado. Ah, buenísimo, o sea, Sí. súper las propuestas. Súper. ¿Y con qué tipo de mango trabajás? Y de los dos. De los dos. Mango chico y mango grande. Ah, el mango, el chico y el los mango. dos. Que el chico es más fibroso, ¿no? Es Sí, un más poquito- fibroso, pero igual nomás. Ah, De, dale. de ese mango verde yo hago el helado verde. El helado verde. Es de helado verde. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acá presentes con muchas de las expositoras que están trabajando con el mango y fíjense esta mesa cargadísima de productos. Hay cupcakes, hay mermeladas, hay pastafrolas, hay licores, de todo. Ya estuvimos probando algunas cosas y una más rica que la otra. Chicas, cuéntenme, ¿hace cuánto están trabajando en la Expo Mango? ¿Ya desde los años anteriores o esta es la primera vez? Yo estoy hace 3 años ya, este año estoy emprendiéndome de muchas cosas más, estoy preparando, ahora que tengo acá es para los diabéticos. Estoy- Un helado bajo en azúcar. Sí, o sí, sea, sí, una mermelada. una mermelada y Ajá. tengo también que es el dulce, que Ujú. es a base de KGE, solamente para los diabéticos. O sea que hay todas las opciones, no solamente Sí. lo tradicional, sino que también conseguimos productos para personas especiales. Exactamente, así mismo es. Buenísimo. Y decime, ¿ya te dedicas al trabajo de mango desde antes? O sea, de estos productos, o empezaste con esto, con esta... Sí, empezamos acá con esto nomás y hace 3 años ya con la señora Rosana y estamos haciendo también así derivado de licores. Yo por ejemplo hago licor de menta con mango, hago licores de catuaba, miel, KGG, de durazno con mango y durazno, o sea, crema con mango también. Buenísimo. Sí. Señora, ¿usted cuál sería su fuerte? ¿Qué es lo que mejor le sale con el mango?
la torta de mangos, mousse de mangos. Ajá. Y tenemos también levantor, como licor de mango también. Buenísimo. Y helado de mangos. Helado de mango. Yo he probado el helado de mango y me parece una cosa de loco. Sí. O sea, una cosa muy rica, mejor que cualquier heladería en Asunción. Sí. Y dígame, ¿hace cuánto está trabajando en esto? ¿Ya empezó con esto, con este evento o ya desde antes? No. Yo estoy acá este año, el primer año con el mango. Con la frutilla ya estaba 16 años de exposición de él. Ya. Pero con el mango este año. Es la primera vez. O sea, ustedes esperan que esto llegue a la magnitud de la frutilla también, o sea, es una salida laboral para todos también. Sí, creo que sí, porque la frutilla también con nosotros cuando comenzamos así, eran las mismas cosas. Era así chiquitito, 10 personas máximo. Sí, tenía miedo de probar a la gente y después... Pero ahora es un clásico, o sea, hablamos de Areguá y pensamos en frutilla y en trabajos en barro, ahora hay que pensar en el mango también. ¿No? Que no tengan miedo de probar el mango, el producto de mango, porque son deliciosos. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ya pudimos ver diferentes notas de los testimonios de todas las personas que nos cuentan un poquito sobre qué es lo que hacen acá, qué productos tienen, hace cuánto trabajan. Por sobre todas las cosas, lo importante que es el evento. ¿De qué estoy hablando? De incentivar a la gente a usar este producto, hacerlo muy nacional nuestro, que sea tan típico comer mango como es tomar tereré. Bueno, hay que hacer eso porque estamos hablando de un producto que cae de los árboles y por sobre todo hay que valorarlo. Más que nada porque en otros países la gente muere de hambre o se mueren por probar estos productos. Nosotros lo tenemos en el patio de nuestra casa o en las veredas del barrio. Así que aprovecharlo, no pierdan la oportunidad de venir, probar, ver y descubrir nuevos sabores. Si vos ya haces un poco de pastafrola en tu casa, sabes hacerlo con membrillo, animate a hacer con una mermelada de mango, animate a hacer una crema pastelera saborizada, animate a hacer un helado, animate a hacer todo lo que esta gente te ofrece. Tenés que venir a probarlo, a degustarlo y por sobre todo ponerlo en práctica y empezar a aprovechar este producto nacional tan nuestro que hay que darle un buen uso. Bueno, volvemos a lo que es, después de toda la charla filosófica, volvemos a nuestra preparación. Tenemos ya el mango, vamos a empezar a mixarlo. ¿Qué le voy a hacer? Si necesitamos un poco de líquido, podemos llegar a utilizar un huevo para hacer esta preparación, pero yo te cuento que no es necesario. A la par que vos vas mixando, va a empezar a soltar agua. Entonces, simplemente con un poco de paciencia vas a empezar a liberar toda el agua acumulada del mango y vas a poder tener una pulpa bien lisa. Ahora, vos querés menos fibra que esto, lo mixás mucho más con un toque de agua, muy poquito, y después lo pasás por una tela. Entonces vas a tener un jugo vas a tener primero el agua restante después de la tela y en la tela vas a tener toda la pulpa bien firme. Entonces vamos mixando esto. Después en la siguiente parte te tengo que mostrar los mangos. Uno de los chicos de nuestro equipo nos trajo un mango gigantesco que yo no lo había visto jamás y les voy a ir mostrando las diferentes variedades que tenemos. Bueno, ya tenemos la pulpa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar lo que va a ser la base de esta crema. En este caso va a ser lo que tenemos: la leche, los huevos, la esencia y por supuesto el almidón. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a agarrarnos un potecito, vamos a agregar acá la cucharada de almidón de la que te había hablado en la mise en place y vas a agregarle un poco de la leche, muy poco. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es disolver la leche. Vas a disolverla para que después, cuando tengas que agregarla, en el momento que todos los ingredientes están mezclados, ya sea directamente para que esta preparación se espese y consiga la textura que estamos buscando. Ahora, ¿cómo empezamos con lo demás? Sencillo, vamos a mezclar los huevos. Vendría a ser un huevo, 3 yemas, recuerdan eso, junto con la leche. Vamos a mezclarlo bien. La pulpa, ¿en qué momento entra? Va a entrar ya al final, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Supongamos que vos te pasás con el almidón. Entonces, ¿cómo volvés un paso atrás? La pulpa te va a ayudar porque vas a poder aligerar la mezcla nuevamente. Entonces, vamos a prender la sartén o la olla en el caso de que tengas olla, y ya vamos a agregar la preparación. ¿Qué es lo que se genera acá? Lo que vos estás haciendo es coagulando lentamente el huevo, ¿sí? Va a empezar a coagular y a tomar textura. Es acá en este punto donde tenemos nuestra preparación diluida, en este caso el almidón, y lo agregamos.
y comenzamos a batir. Este es un punto en el que no tenés que despegarte de tu sartén, olla, alias, lo que estés utilizando para preparar. ¿Por qué? Porque el almidón, si te pasás y también la yema, va a querer pegarse en el fondo. Entonces tenés que estar muy pendiente de estar revolviendo todas las áreas. Normalmente, lo que decían las abuelas, en forma de 8. Entonces te aseguras de cubrir todas las áreas, ¿sí? Te tenés que quedar acá clavado un ratito porque tenés que terminar. Mientras yo voy haciendo esto, te hablo de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y obesidad. Además de ayudarte a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, vamos mezclando esto, ya van a empezar a darse cuenta que a medida que esto se calienta va tomando textura, va tomando una consistencia cremosa. Entonces ahí en ese punto apagás la sartén, ¿sí? Una vez que hierva, esto rompe hervor y ya para, no puedes continuar más porque se empieza a pegar todo. Y ahí aprovechas y agregás un poco de la pulpa de mango. ¿Y por qué no venís a Areguá un día antes? Te compras un licor de mango y le agregas también un poco de licor de mango a esta preparación. Entonces tenés una crema pastelera mucho más power que la que te estoy ofreciendo. Entonces yo me quedo acá revolviendo esto, vamos a una breve pausa y cuando vengas ya vamos a tener la preparación en prácticamente su 90% terminada. Así que quédate prendido en las pantallas de Red Guaraní que ya volvemos. Estamos acá en la entrada de Senatur donde ya nos reciben con un montón de productos, una cantidad de variedades, ya vemos unas cuantas heladeras, les cuento, esto está súper bien montado y cuéntenos qué cosas tienen, cuál es la variedad y cuál es el producto que más llegan a vender. Bueno, ahora mismo la bomba de la feria es el vino de mango, ¿verdad? Pero lo que es todo dulce, hay alfajores, tenemos el mango con bizcocho, ¿verdad? De mango con naranja, de vainilla, tenemos con coco. O sea que hay varias variedades que uno cuando viene y ni siquiera se imagina qué es lo que puede encontrar. Porque te digo que es una sensación de que venir y ver qué es lo que se hace. Y llevar Nada más, llevar, probar. Inclusive tenemos acá para probar. Uno puede venir y bueno, puede probar, por supuesto que se le hace probar. Me hicieron probar unos helados, no solamente de mango, también tenían de choclo, de mandioca, de mango verde. Una cosa de locos, recomendadísimo venir a tomarse un helado acá. Y decime, ¿cuál es tu fuerte? De todo esto, ¿cuál es el fuerte que mejor te sale a vos? El mío principalmente es lo salado, ¿verdad? Pero también hacemos acá con las compañeras lo que es la pasta frola y lo que es el alfajor, ¿verdad? Todos son artesanales, eso es muy importante. Artesanal, hecho en casa y traído para acá. Traído para acá y cada una de las expositoras hace su propio producto, así que buenísimo. Podemos hablar con propiedad, podemos ofrecerle a la gente con mucha confianza y en caso que no sea así, díganos para que nos puedan decir, ¿verdad? En qué podemos mejorar, claro, ¿verdad? por supuesto. Eso es lo más importante, lo que nosotros esperamos acá. Buenísimo. Señora, ¿usted cuál es su fuerte? ¿Qué es lo que mejor le sale? El dulce. El dulce, Sí. Lo que tendría a ser el chutney, digamos. El dulce de pasta frola. El dulce de pasta frola. Sí. Buenísimo. Se ven súper bien todas las propuestas. Sí. Dígame, ¿usted empezó este año o está ya desde el principio? La primera vez este año. La primera vez, pero Sí, me imagino que va a seguir 15 años más. Sí, sí. Sí, porque hay un contrato acá, me dijeron. Que Sí. tiene que, una vez que empieza ya se queda para siempre. No hay problema. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ya regresamos acá, fíjense, se puede hacer un plano acá de la crema, fíjense cómo está espesa, está en el punto. ¿Qué hacemos acá? Le agregamos un toque de la esencia de vainilla, recuerden que les dije que la reservamos, no usamos toda. Y por supuesto, lo principal e indispensable, la pulpa de mango. Fíjense la pulpa cómo queda, vamos a mezclarlo todo y ya vamos a tener una preparación saborizada con esta fruta increíble que estamos promocionando el día de hoy y por sobre todo siempre, o sea, siempre hay que promocionar lo nacional y por sobre todo estas cosas que están en auge ahora mismo por la temporada. Pero también no estoy solo acá, me está acompañando el señor Blas. Señor Blas, ¿cómo anda? Él está acá muy pendiente, está enganchado con la preparación. ¿Cómo anda, señor? Gabriel, bastante bien y muchísimas gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes por darnos un espacio acá para poder justamente confiar en nosotros para poder hacer toda esta presentación. Muchísimas gracias. También estábamos preparándonos un café y los chicos de Senatur nos acercaron azúcar también. Muy buena onda a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece esta propuesta? La propuesta es bastante fantástica, diríamos. Justamente el objetivo del Festival Gastronómico del Mango es que la gente aproveche mejor, utilice mejor el mango, que abunda en esta época y lastimosamente se convierte muchas veces ya en una molestia en los hogares. Sí, así Entonces, mismo. toda esta propuesta, la cocina que está haciendo más, lo que están exponiendo las expositoras en cuanto a la cocina del mango, bastante buena. Estamos teniendo un buen nivel de aceptación por parte del público también. Sí, y más o menos, ¿me podrías decir cuánta gente más o menos viene por día a consumir justamente todos estos productos que ustedes están ofreciendo? Bueno, el fin de semana creo que casi podemos decir que estuvimos cerca de las 1000 personas que llegaron, ¿verdad? No solamente a consumir, si te digo que vinieron a consumir el mango, no tanto, pero vienen a mirar, vienen a mirar, a pasar, a conocer Areguá, conocer a ver un poco también, ser un poco curioso con lo que se hace con el mango, como dijo anteriormente la compañera, mucha gente aún le tiene miedo. Claro. Y esa es también la esencia de nuestros festivales, que la gente aprenda a consumir el mango, ya que abunda bastante. Decime, ¿vos qué cocinás con mango? Cuando hacemos los talleres me especializo más en tragos. Mi compañero entonces, en otro programa habíamos preparado el vodka con mango y él fue el primerito que se lanzó por el trago. Pero muy bien, ¿y qué tragos combinás con el mango? Como para que la gente, los bartenders que están de por ahí mirando el programa, sepan, bueno, puedo combinarlo con eso. Combinamos, tenemos dos productos estrellas, dos frutas estrellas en Areguá, que es la frutilla, claro, que en el mes de agosto es la fiesta de la frutilla, sí, y ahora la nueva estrella que es el mango. Entonces combinamos un poco de la frutilla con el mango, sí, un poco de vodka, y le llamamos nosotros fruity mango, le llamamos a ese trago. Fruity mango. Fruity mango le llamamos, sí. Buenísima opción, entonces tienen todo acá, tienen dulce, tienen salado, tienen tragos, o sea, licuados, los helados que he podido probar algunos de los helados, increíbles las opciones. Bueno, acá estamos terminando ya la preparación, ya con un poquitito de fruta fresca por encima. ¿Qué fue lo que hice? Saqué de la sartén y lo pasé otra vez por un poquito de mixer. ¿Por qué? Porque tal vez no te queda bien licuada todavía la fruta. Entonces, en esta oportunidad es donde vos podés aprovechar y darle un último mixado y ya terminás con la textura de la crema. ¿Qué te parece, Blas? Buenísimo. ¿Te interesa? La presentación espectacular. Esto frío queda mucho mejor, ahora está medio calentito. Pero te toca hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de grasas, destruye de verdad la celulitis y obesidad. Además, te da un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Bueno, también es momento de hablarte de Grano Par, productos frescos y de calidad a tu mesa. Estamos hablando de masa de sopa paraguaya, masa de chipa de almidón, masa para preparar en vellú. Todos los pedidos, hacerlos al 081-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Y estábamos acá conversando con Blas de las diferentes variedades de mangos y justamente uno de mis compañeros trajo acá el mango zapatule, dice él. No sé si vos lo conocés por otro nombre, pero fíjense lo que es este mango. Es la primera vez que yo lo veo. Es gigantesco. Dicen que es súper dulce, es mucho más concentrado en dulzor de lo que son las otras variedades, hasta la cáscara es dulce. Después tenemos los chiquititos, que son los que caen por todas partes de la ciudad, y después tenemos lo que vendría a ser el rosa y el brasilero, el que se le llama, el que es no tan rosado, digamos. El injertado. El injertado. Sí. Bueno, y contame, Blas, más o menos, me estabas recién comentando que vinieron justamente colombianos a presentarles productos con los mangos. ¿Qué tipo de cosas les llegaron a presentar? Enterados de ellos de la realización de este Festival Gastronómico del Mango, se acercaron los colombianos residentes en Paraguay. Ajá. Ellos aprovechan el mango, es parte en Colombia del plato del menú de cada día. Otro país que aprovecha este producto. Y bastante. Y nos enseñaron a utilizar el mango verde, porque ellos parece que ni siquiera esperan a que madure el mango. Ah, no. Entonces nos enseñaron. Hicimos así helados, estamos haciendo licuados. Y el ceviche de mango biche, que es solamente agarrar el mango verde, cortarlo en tajo en cuatro partes, claro, y ponerlo sal y limón. Y lo consumen así. Lo consumías así. Y a nosotros nos enseñan que el mango verde es tóxico, por ejemplo. Tóxico. Y nada que ver, o sea, si la gente lo consume en otra parte del mundo, ¿por qué nosotros no? Como también nos enseñaron muchas veces de que si consumíamos mango con leche, eso dañaba al organismo. Sí, y nada que ver. se hace el licuado, ¿verdad? Claro. Licuado de yogur con mango, licuado de leche con mango y es sabroso. Inclusive da una sensación de saciedad durante todo el día.
buenísimo. O sea, que para, digamos, para hacer dietas, Una dieta, te sí. va bien, re bien, porque te ayuda a Recomendado. liquidar justamente la ansiedad. Es recomendado. Buenísimas las opciones, ya les repito, más que hecha la propuesta, vengan a Areguá, conozcan a Blas, conozcan a todas las personas que te traen diferentes propuestas con el mango, muchos productos, muchas variedades, muchos sabores y muchas cosas por descubrir. Le digo, yo me voy con lo que más disfruté, el helado de mango verde. ¿Te gustó ese? Me encantó, me recordó un poco al pistacho, pero otra vez es bastante cremoso y tiene ese tono a mango. Hay helado de choclo, de mandioca, de miles de cosas, pero con ese me quedo. Ese para mí le hace 6-0 a muchas heladerías de Asunción. Me parece bien, sí. Lo que pasa es que las expositoras se están especializando mucho. Ellas mismas están viendo, ellas mismas están curioseando, por decir, y después practican. Claro. La mayoría de los talleres que realizamos, los realizamos con ellas. Empiezan ellas a realizar los talleres de cocina, se volvieron chefs ellas. Claro, se comparten entre ellas Se los comparten las conocimientos. informaciones, los conocimientos entre ellas mismas. Antes de comenzar el festival nosotros hacemos varios talleres de cocina y entre ellas mismas van transmitiendo ese conocimiento para que puedan ir aprendiendo. Estaría muy bueno después generar alguna especie de taller abierta a todo público y que la gente pueda venir a aprender. Yo, por ejemplo, yo cocinero, estoy muy ansioso de venir alguna vez a ese taller y aprender todas las cosas que se pueden hacer con mango. Yo te quiero comprometer, Gabriel. Va, perfecto, acá, en vivo. En vivo, te quiero comprometer para uno de los talleres que los domingos estamos teniendo actividad cultural. Ajá. Cine, producción nacional, teatro, talleres de cocina, y uno de los domingos quiero comprometerte para que venga a enseñarnos a nosotros y a la gente cómo se cocina con el mango. Perfecto. Porque lo que nos dice- Podemos venir con las cámaras de Cocinemos, ¿no? Vean, perfecto, ya está, hecha la promesa. Bueno, Blas, muchísimas gracias por Gracias, todo. Gabriel. Gracias a la Senatur, gracias a Cocinemos Juntos, a Red Guaraní por traerte esta propuesta. Así que nos vemos en otra edición. Chau, chau. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.